Esta es la voz de la Reforma Protestante en Puerto Rico. Su programa, Púlpito Reformado, proclamando el mensaje de las doctrinas de la gracia y la veracidad de las Escrituras para esta generación. Solo por gracia, solo por Cristo, solo por fe, sola Escritura, solo a Dios sea la gloria. Amigo y amiga que me escuchas, te damos la bienvenida nuevamente a Púlpito Reformado, la voz de la Reforma Protestante en Puerto Rico, la voz oficial de la Iglesia Presbiteriana Reformada en San Juan. Te habla el anciano gobernante Jaime Zapata y te invitamos a que en la próxima hora nos acompañes para que escuches palabra de Dios, la palabra que no se equivoca, la palabra que no vuelve atrás vacía, esa palabra que es como espada de dos filos, que penetra el corazón del hombre y la mujer. En esta noche en San Juan de Puerto Rico vamos a tener el tema la iglesia, el cuerpo glorioso de Cristo en su segunda parte. Y hoy vamos a atender particularmente qué pasa con la gloria de la iglesia. Así que amigo y amiga que me escucha, busca tu Biblia, la palabra de Dios, la única regla de fe y conducta para discutir este tema tan importante e interesante. Estamos en vivo, por lo que te invitamos a que nos llames al 787-724-1190. 787-724-1190. Queremos orar por ti. Queremos contestar tu pregunta. Queremos saber tu opinión de nuestro programa. 787-724-1190. No importa tu necesidad. Jesucristo, el Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad, está con nosotros. 787-724-1190. Estás escuchando Púlpito Reformado, la voz oficial de la Iglesia Presbiteriana Reformada en San Juan, en el tema ¿qué pasa con la gloria de la iglesia? Al mismo tiempo vamos a tener las diferentes secciones de nuestro programa, como la lectura bíblica, el diálogo bíblico, la noticia religiosa, el himno al único Dios verdadero, comentando la noticia religiosa, la pregunta bíblica y la oración final por los oyentes. Como siempre, es todo un manjar para todo aquel que se disponga a escuchar la palabra de Dios. Pero llámanos, 787-724-1190, 787-724-1190. Queremos orar por ti, queremos contestar tu pregunta, queremos saber tu opinión sobre nuestro programa. En esta noche nos acompaña el anciano gobernante Efraín Girau. Buenas noches a todos los que nos están escuchando y permanezcan ahí, permanezcan en línea, que estamos en un tema muy interesante y muy provechoso para ustedes. También nos acompaña dirigiendo los controles el hermano Alberto Valverán, que les saludamos en esta noche y le agradecemos su trabajo en el Señor. Y en esta noche quiero aprovechar para saludar a dos personas especiales para mí, mis dos nietas, Amanda y Victoria. Saludos allá en Yauco, que me están oyendo en esta noche. También damos un saludo especial a una pareja que conocimos allá en el último fin de semana en el presbiterio al que asistimos en New Jersey, el hermano Ángel Reyes y Mandy, su esposa, que tuvimos el gozo de conocerles en la iglesia de Fairlawn, allá, la iglesia Grace OPC. Así que un saludo para estos hermanos allá en New Jersey y todos los que nos escuchen fuera de aquí de Puerto Rico también. Hermanos, nos escuchan en vivo desde San Juan, capital de Puerto Rico, por la emisora radial La Roca, WBMJ 1190 AM San Juan, WCGB 1060 AM en Ponce, WIBB 1370 AM en Vieques y en línea www.therockradio.org. Llámanos 787-724-1190, 787-724-1190. Vamos a buscar la palabra de Dios, la palabra santa de nuestro Dios. Y el hermano Efraín nos va a leer la lectura que está en Primera de Juan, capítulo 2, los versículos del 15 al 17. Primera de Juan 2, del 15 al 17. Dice así la palabra del Señor. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida,
no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Esa fue la lectura en 1 de Juan 2, del 15 al 17. El tema de hoy, ¿qué pasa con la gloria de la iglesia? Yo los quiero invitar a reflexionar sobre cuán cierta es la verdad que todos citamos, pero que no siempre sometemos a prueba. Aquello que dice Jesús de las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia, que está en Mateo 16, versículo 18. Esta es una verdad que sin lugar a dudas ha superado con creces la prueba del tiempo. Cuando nuestro Señor Jesucristo con toda autoridad realizó esta afirmación, la iglesia era solo un pequeño puñado de hombres abrumados con muchas interrogantes. Durante los primeros siglos de la iglesia creció según Dios añadía a ella los que estaban ordenados para la salvación. Siempre ha sido así, pero en sus inicios la persecución era la norma. La iglesia era perseguida. Con todo ello, la iglesia continuó creciendo durante 2 milenios y se ha convertido en la principal fuerza religiosa de Occidente. De ser un puñado de personas en un lugar allá apartado, es la principal fuerza religiosa que transformó el Occidente completo y que ya está ocupando espacios en el Oriente también, en muchas formas. Durante algunos siglos la iglesia se conformó al mundo más que a Cristo. Y es por ello que para la época de 1517, ¿se acuerdan? Las reformas, las 95 tesis de Lutero, comenzó Lutero la chispa que desató la reforma protestante. A medida que la reforma identificaba en las Sagradas Escrituras aquella forma de doctrina que le devolvía el brillo a la iglesia retoma su misión y el resultado fue que naciones completas en el norte de Europa y en América particularmente fueron transformadas en grandes potencias democráticas, países con mucho poder económico y mucha libertad. Pero también es obvio que a medida que las iglesias en estas naciones se fueron conformando al mundo más que a Cristo, se fue observando también la erosión en la fibra espiritual y moral. Y se empieza a ver entonces, en algún momento en la historia, paso a paso, un deterioro visible. Al punto que, particularmente en Europa, que ha sido grandemente afectado por esto, las iglesias a veces están vacías. El evangelio ha estado dando un retroceso terrible. Aun cuando la influencia cultural de las ventajas de la fe reformada todavía rebota de alguna manera en esos países. No cabe duda que el evangelio es poder de Dios para salvación espiritual y transformación moral doquiera que brilla con todos sus colores. Eso lo vemos en Romanos, dice, Pablo nos decía, no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Y a este punto del análisis volvemos a plantearnos la pregunta, ¿qué pasa con la gloria de la iglesia? La iglesia, que es columna y baluarte de la verdad, tiene en la verdad del evangelio toda la fuerza necesaria para transformar al hombre y en ello transformar toda una sociedad. Que eso lo vimos en los países occidentales. Bajo esa premisa, solo cabe concluir que solo cuando la iglesia predica todo el consejo de Dios es que se desata ese poder transformador en la vida de los creyentes. Y recuerden que los creyentes son los que componen una sociedad. Son como el átomo dentro de la materia, ¿verdad? Pero cuando eso ocurre, el mundo se rebela con furia porque odia a Dios y a su palabra. Pero a más el mundo batalla contra la iglesia, más se evidencia que esta fe por la que los creyentes están dispuestos a sufrir es una convicción por la que vale la pena vivir. Si la iglesia tiene a su haber ese poder, debemos concluir que solo la iglesia puede realizar acciones que inhiban el desplegar ese poder. Esa es
son las consecuencias lógicas en ese pensamiento. El peligro real de la iglesia no es el de afuera, es el peligro que sale de ella misma. Eso es lo único que puede detener el empuje y del avance de la iglesia. La iglesia misma dejando de desplegar todos los colores de todo el consejo de Dios que está en la palabra de Dios. ¿Qué cosas son las que debilitan a la iglesia en el cumplimiento de su misión? Y nosotros podemos identificar rápidamente dos. Cuando la iglesia se conforma al mundo en su pensamiento y cuando se conforma al mundo en sus actos. La iglesia tiene la responsabilidad de estar en el mundo, no ser del mundo, y en ese proceso la Biblia, la palabra de Dios nos invita a conformarnos a la imagen del Hijo, a conformarnos a la imagen de Cristo. En ese proceso, en la medida que dejamos espacio para hacer una negociación con el mundo y conformarnos en nuestra forma de pensar, conforme al mundo, hacemos acuerdos, ¿verdad? De que para que el mundo no me presione mucho, pues yo voy a acomodarme un poco, tanto en su forma de pensar como en sus actos. En esa medida, la iglesia, consciente o inconscientemente, le está cediendo el espacio de la lucha al mundo. En el área de conformarnos al mundo en el pensamiento, la indiferencia doctrinal o las doctrinas balanceadas y sin sustento bíblico son la fuente de problemas. La indiferencia doctrinal podemos identificarla como aquello en alguna forma del anti-intelectualismo, o sea, cuando ignoramos y descuidamos la doctrina y la relegamos a un lugar de poca o ninguna relevancia, pues estamos siendo indiferentes hacia la doctrina. Y entonces, ¿qué forma de pensamiento gobierna la iglesia? Pues ahí entonces empieza a ocupar espacio las ideas que aprendemos del mundo, porque de alguna manera lo tenemos que llenar, si la doctrina bíblica no ocupa el espacio. Ese es el proceso. Y otra forma adicional que la iglesia tiene para de alguna manera ser indiferente doctrinalmente es el anticredalismo. En el primero vemos como que no se le da importancia al conocimiento, a la doctrina. En el segundo, los que postulan el anticredalismo no necesariamente están en contra de la doctrina, pero son aquellos que dicen que se guían solamente por la Biblia, que ellos rechazan los credos, las confesiones, los catecismos, porque no le ven el uso, la necesidad. Esto equivale a pretender que la iglesia comienza desde cero en la labor de ser guiados por la Biblia. Si nosotros, en la historia de la iglesia sufrió el proceso, el largo proceso de desarrollar un análisis, una definición de cómo la Biblia ve cada doctrina, cada forma de ver las cosas. Y la iglesia ya tiene un producto que se define en los credos, confesiones y catecismos. Es una arrogancia, es una torpe arrogancia el desconocer esos adelantos en definir las doctrinas distintivas reveladas por Dios en la Biblia. De alguna manera, hermanos, nosotros tenemos que entender que esta parte debilita profundamente a la iglesia. El ser indiferentes con la doctrina, el ser negligentes con la doctrina. Y somos negligentes con la doctrina, no solo siendo ignorantes de la palabra de Dios, sino también siendo ignorantes de aquellas formas sistemáticas de entender la palabra de Dios. Solo la palabra de Dios es la única regla de fe y conducta. Nosotros todo el tiempo repetimos lo mismo. Pero también tenemos la forma de pensamiento de que son los credos, son los catecismos y las confesiones de la reforma las que te pueden llevar a tener un pensamiento reformado. Y eso es desde la niñez. Ese es el problema, que si nosotros no rechazamos los credos, estamos siendo en cierta manera irresponsables con nuestros hijos,
porque no les estamos traspasando a ellos el conocimiento moral necesario. Te invitamos a que nos llames, 787-724-1190, 787-724-1190. Queremos orar por ti, queremos contestar tu pregunta, queremos saber tu opinión de nuestro programa. Tenemos aquí los hermanos allí perdiendo el tiempo al frente de los teléfonos porque no nos están llamando, así que llámanos, 787-724-1190. Hoy como que los hermanos están más lentos. Háganos preguntas, pidan oración o pueden dialogar con las personas que están en el teléfono sobre cómo nosotros funcionamos como iglesia. 787-724-1190. Otra forma de conformarse al mundo en su pensamiento es tener un acceso a una forma de doctrina en la iglesia, una forma configurar una doctrina en la iglesia que esté desbalanceada o que no tenga sustento bíblico. En esa área pues hay muchos vicios eclesiásticos hoy en día. En la palabra se nos habla de aquellos que nos hablan del otro evangelio. Se nos advierte de que solamente hay un evangelio. El evangelio tiene una sola forma de ser expresado por Dios, que Dios expresa su voluntad revelada en él. Y nosotros estamos obligados a entender en los términos de Dios el evangelio. Pero hay muchas formas de doctrina en muchas iglesias que son realmente vicios eclesiásticos, vicios doctrinales. Una de las primeras que a veces hemos hablado mucho en la historia de este programa, que ya está a punto pronto a cumplir 12 años aquí en esta emisora, una de ellas es el dispensacionalismo. Es una forma de entender la iglesia que malentiende lo que de alguna manera malentiende la iglesia y malentiende la gloria de la iglesia. Cuando decimos que la iglesia en cierta manera tiene un propósito aparte de Israel y que ya lo que leemos en la Escritura es que ya de dos pueblos hizo uno, pues en algún momento a alguien se le ocurrió empezar a pensar que no, que cada uno de esos pueblos tiene un propósito paralelo y que una es la gloria de Israel y una es la gloria de la iglesia, cuando ya la iglesia de Cristo es una sola. Y eso es lo que va. Nadie viene al Padre si no es por el Hijo. Así que ya la etapa de Israel concluyó en el momento en que se rasgó el pelo del templo y aquí empezó todo a funcionar en otra dispensación, que es la misma iglesia, pero de una manera internacional. Ya no una iglesia nacional, sino una internacional. El dispensacionalismo, que nosotros hemos tenido programas sobre él, tiene muchas formas de pensamiento que a la larga, tanto en el funcionamiento histórico como en el funcionamiento actual de la iglesia y en lo que sería en el final de los tiempos, hay muchas cosas que realmente no tienen base bíblica y que son interpretaciones jaladas por los pelos, yo diría, ¿verdad? Otra forma de doctrina desbalanceada y que no tiene sustento bíblico es el carismatismo, que también aquí hemos tenido mucho que decir en los programas sobre el carismatismo. Llámanos 787-724-1190, 787-724-1190. Tenemos hermanos en los teléfonos que están allí mirándose las caras porque no tenemos llamadas. Llámanos 787-724-1190. El carismatismo, otra forma desbalanceada de ver la doctrina, es una forma de entender la revelación bíblica contradiciendo la suficiencia de las Escrituras. Porque cuando abrimos la puerta a que todavía están vigentes los dones extraordinarios y muchas manifestaciones que en algún momento cesaron en la historia de la iglesia, esa puerta es una puerta bien peligrosa porque atenta contra el cierre del canon escritural. La única fuente, la única regla de fe y conducta que está ahora mismo vigente es la palabra de Dios. El ministerio apostólico, hermano,
está vivo y activo en la palabra de Dios. Los apóstoles siguen hablando a través de la palabra de Dios en el Nuevo Testamento. La idea de que todavía está vigente el ministerio apostólico es una burla a la palabra de Dios, es una falta de respeto a la palabra de Dios, porque es un malentendimiento de una delegación que tuvo solamente unas personas escogidas y que no tuvo relevo, no tuvo un paso de batón, ¿verdad?, en la historia. Y por eso nosotros realmente siempre hemos estado señalando todas las inconsistencias de esta forma de funcionamiento eclesiástico. Se caracteriza por no entender la verdadera obra del Espíritu Santo. A veces yo oigo personas que dicen, no, porque es que el pentecostalismo y muchas iglesias carismáticas han vuelto a revivir la idea del Espíritu en la iglesia. Y nosotros en la Reforma no lo vemos así. Vemos que es una forma distorsionada de ver la obra del Espíritu en la iglesia. La verdadera obra del Espíritu en la iglesia es aplicar la redención que Cristo ganó en la cruz a cada uno de los creyentes y vivir conforme a ella. Y que los creyentes puedan vivir en santificación constante con la permanente asistencia del Espíritu. Y que los creyentes oyen la voz del Espíritu, ¿saben dónde? Leyendo las Sagradas Escrituras. Porque leyendo las Sagradas Escrituras, todos los creyentes que tienen el Espíritu de Dios son guiados por el Espíritu de Dios a toda verdad, a todas las verdades reveladas. Otra forma, llámanos 787-724-1190, 787-724-1190. Para tu oración, para petición de oración, para tu pregunta, para cualquier otra interrogante que tengas. 787-724-1190. Otra forma que por mucho tiempo también la iglesia ha estado pendiente sobre ella, y muchas iglesias aún que tienen estas otras anteriores ideas, pues la atacan, que es lo que sería el ecumenismo indiscriminado. Vean que digo ecumenismo indiscriminado porque la Biblia siempre, la iglesia es exhortada a tener unidad y ese es el concepto del ecumenismo en su forma más pura, ¿verdad? Pero el ecumenismo indiscriminado lo llamamos aquello que le da más valor a la unidad que a la verdad. Siempre que la iglesia le da más valor a la unidad que a la verdad, lo que sufre es la verdad. En la palabra de Dios vemos que nosotros debemos creer o vivir la verdad en amor, pero el amor debe ser manifestado en verdad. O sea, hay una correlación importante ahí, que la una y la otra son dos caras de la misma moneda, pero la verdad le da forma a la unidad. Si no entendemos eso de esa manera, estamos abiertos a una unidad religiosa indiscriminada, que no tiene unos parámetros, unas guías. La doctrina es echada por la borda, porque yo puedo tener comunión aún con personas que no creen en la Trinidad, porque a final de cuentas pues creen en Cristo. Sí, pero ¿de qué manera creen en Cristo? Y ahí es donde surgen las luchas y los problemas. Otra forma en la historia de la iglesia más reciente, lo vemos en la neortodoxia, una forma peligrosa de pensamiento que es la que llega a afirmar que el cristianismo es vida más que doctrina, es experiencia más que doctrina. Y eso suena bonito, ¿verdad, Efraín? Decir, pues mira, el cristianismo es vida, tremendo, no deja de tener verdad, pero si entonces tiras por la borda la doctrina, ¿qué vida la que vas a tener? ¿Qué experiencia religiosa, experiencia de fe vas a tener? Y en la historia ya hemos visto los resultados de ese tipo de pensamiento que comenzó en los seminarios teológicos con análisis teológicos jalados por los pelos, diría yo, y hoy en día es parte de mucho de cómo piensan muchas de las iglesias. Aún iglesias que piensan que no piensan así, actúan bajo esta forma de pensamiento. Vamos a pasar a
Vamos a pasar ahora a la noticia religiosa, que la va a leer el hermano Efraín Girau. La noticia que tenemos aquí es muy interesante. La Corte Suprema de Estados Unidos abordará el aborto por primera vez en 3 años. El inicio del nuevo mandato de la Corte Suprema está a solo 3 días de distancia y ya se han producido discusiones importantes frente al aborto. El viernes el Tribunal Superior acordó escuchar un caso de aborto relacionado con una ley de Luisiana que podría dejar al Estado con un médico en una sola clínica para proporcionar abortos. La ley de Luisiana, firmada en 2014, exige que todo médico que realice o induzca un aborto deberá tener privilegios de admisión activa en un hospital que esté ubicado a no más de 30 millas del lugar donde se realiza o induce el aborto. Luisiana solo tiene 3 clínicas de aborto autorizadas ubicadas en Baton Rouge, Shreveport y New Orleans. Será el primer caso sobre el aborto para la nueva mayoría de jueces de la Corte nombrada por presidentes republicanos, incluidos los 2 nombrados por el presidente Trump, los jueces Neil Gorsuch y Brett Kavanaugh. El caso se produce en medio de una serie de leyes estatales que se han aprobado en los últimos años con el objetivo de restringir el aborto, con la esperanza de que algunas de ellas lleguen al Tribunal Superior. Este es el único caso relacionado con el aborto en este término. Los observadores de la Corte dicen que los argumentos en junio de Medical Services versus Gee probablemente serán escuchados en el caso a principios del 2020. Se espera un fallo a principios del próximo verano. Las organizaciones pro vida acogieron con beneplácito la noticia de la revisión del Tribunal de la Ley de Luisiana. Esta será la primera vez en 3 años que el Tribunal Superior tendrá la oportunidad de opinar sobre el tema del aborto. En respuesta a la noticia de que la Corte Suprema revisa la ley de Luisiana, The Justice Foundation, una firma de abogados sin fines de lucro, insta a la Corte a usar este caso para anular el Roe versus Wade y Doe versus Bolton. Estas decisiones del Tribunal Superior de 1973 cambiaron drásticamente las leyes de aborto en los 50 estados y bloquearon las leyes que protegen la vida de los niños no nacidos. Tremenda noticia. En esta noche próximamente vamos a comentarla, pero vamos a escuchar ahora un himno de alabanza al único Dios verdadero. Eres mi refugio y mi fortaleza, soy más que vencedor. Todo mi ser entrego a ti, para que hagas tu voluntad en mí. Confío solamente en ti, Jesús, nada temeré, nada temeré. Eres mi fuerza, eres mi ayuda, mi libertador. Eres mi refugio y mi fortaleza, soy más que vencedor. Todo mi ser entrego a ti, para que hagas tu voluntad en mí. Confío solamente en ti, Jesús, nada temeré, nada temeré.
temeré. Del hermano Josué Zapata, mi hijo. Damos las gracias a Josué. En esta noche vamos a dialogar un poco sobre la noticia que acabamos de leer, nuestro hermano Efraín. Es una noticia que está acabadita de salir del horno. Precisamente está pasando en este mismo momento en la historia, que la Corte Suprema de Estados Unidos está abordando por primera vez en bastante tiempo el tema del asunto del aborto. Porque está habiendo un movimiento de conservadurismo en Estados Unidos que está reaccionando a la tendencia completamente hacia la izquierda, ¿verdad? Sobre el asunto del aborto. Ya no solamente en Estados Unidos se aprueba el aborto, sino que ya prácticamente se han librado de muchas regulaciones. Uh-huh. Y estamos hablando ya de que la gente ya aprueba de manera abierta y sin esconderse. No solamente el aborto hasta el último momento en que está en el vientre de la madre, sino matar al niño cuando ya esté nacido y tenga alguna condición que no se quiera tener ese niño. O sea, prácticamente estamos asistiendo a la deshumanización completa de cómo vemos estas cosas. Y lo que llegamos a ver hace un tiempo atrás, la película On Plan, Sin Planificar. Esa película me imagino que ya debe estar disponible en DVD por ahí. Vea esa película, búsquela. Y usted va a ver el shock al que se enfrenta una persona cuando se da cuenta de que no es un acto sin consecuencias el aborto. Tiene todo tipo de consecuencias y es un acto contra un ser inocente. Pues hoy en día estamos dándole gracias a Dios porque fueron nombrados jueces conservadores en la Corte Suprema que están disponibles, como el juez Brett Kavanaugh, que tanta lucha le dieron los liberales para que no se trepara y hasta mintieron de alguna manera para tratar de dañar su testimonio, y gracias a Dios prevaleció y está como juez de la Corte Suprema. Y damos gracias al Señor porque esas personas todavía son un detente y están abriendo la puerta para que aquellos estados de la nación americana que realmente no se quieren someter, porque son estados con más tendencia hacia tener respeto por la vida y tener una visión cristiana de las cosas, ¿verdad? Pues esos estados han ido desarrollando una serie de legislaciones para tener unos controles y un cuidado de que esto no se salga de las manos, porque estamos entrando ya a la sociedad del desprecio por la vida. Pero es toda una contradicción porque se utiliza, se ve con mucha liberalidad el poder matar a un niño inocente, y la misma sociedad que está abierta a eso no está abierta a matar a aquella persona que es un asesino en serie y que es un verdadero violador de la ley. De esa manera, pues, no creo que es lo que dice la Biblia, que a lo bueno le dicen malo y a lo malo le dicen bueno. Así que en esta noche esa noticia la tenemos que estar pendiente a futuro, porque en los próximos, según la noticia nos detalla, se espera ya un fallo a principios del próximo verano sobre cómo la Corte Suprema va a acoger estas nuevas legislaciones estatales, si se va a promover algún tipo de imagen con más controles a nivel de toda la nación, o si simplemente va a dejar la puerta abierta para que cada estado regule su forma de ver estas cosas. En esta noche tenemos unas cuantas preguntas. Una de ellas es de Andrés Solano, de Guaynabo. ¿Por qué los predicadores no predican sobre la venida del Señor? Una buena pregunta. Si con esta pregunta lo que quiere decir es que hace muchas décadas se dio un énfasis sobre excesivo de la venida del Señor, de tal punto que muchos hasta llegaron a expresar que el Señor vendría en la vida de los que estaban vivos en ese momento. Pues la venida del Señor es parte integral del Evangelio. La iglesia, cada vez que se reúne, debe expresar: ven, Señor Jesús.
Amén. Eso es una forma de ver claramente que de la misma manera que Él subió, así va a venir. Eso debe ser claro en la vida de todos nosotros. Tengo a Carlos Benítez de San Juan, que dice que si Dios es un ser espiritual, tendrá una forma humana en el cielo. Esto es una pregunta como lo que creen los mormones, ¿verdad? A lo mejor ha tenido alguien que le ha hablado de esa forma de pensamiento de los mormones. Pero no, la Biblia es muy clara que Dios es espíritu y cuando Jesús le hablaba a la mujer samaritana se lo expresó de manera bien clara. Dios es espíritu y los que le adoran tienen que adorarle en espíritu y en verdad. Y nosotros la única manifestación que vamos sí a tener, que la Biblia nos habla, de poder ver a Dios cara a cara, ¿cuál es, a Efraín? Viendo a Cristo Cuando veamos a Cristo en la eternidad. en la eternidad. Porque Cristo, y ese es parte del misterio permanente de la encarnación, porque la encarnación no terminó cuando Cristo murió, resucitó. O sea, el Dios encarnado está aquí ahora, vivo y activo en la realidad, a la diestra de Dios Padre, en la eternidad, y vendrá de esa misma manera, en carne, en cuerpo glorificado, no en un espíritu parecido a un cuerpo glorificado. En cuerpo glorificado Jesús estará con nosotros en ese momento, en el día final, porque nosotros sí creemos que va a haber un día final y que en ese día final todas las cosas cesarán. No es la imagen esta recortada y fragmentada de muchas etapas del día final y todo eso que a veces nos vende el dispensacionalismo moderno, ¿verdad? Va a haber un día final. Tenemos otra pregunta también que tenemos por aquí. ¿Cuál es la verdadera iglesia fundada por Dios Padre y el Señor Jesucristo? Esa pregunta la podamos contestar posiblemente más claramente la semana que viene, cuando entremos más en temas sobre la eclesiología. Yo les había hablado la semana pasada que una de las fuentes que estamos utilizando es el libro El cuerpo glorioso de Cristo de R.B. Kuiper. Es una nueva edición que se tiró recientemente por la editorial Clear, que es una de las editoriales reformada en español, que está tirando últimamente muchas buenas obras. Pero en esta serie de programas que vamos a tener, lo importante es que la iglesia, la verdadera iglesia de Cristo, es la iglesia invisible. La palabra de Dios nos dice que Dios es soberano en la salvación. Sobre eso no manda nadie. A quien Dios va a salvar, Dios lo va a salvar, punto. Y a eso es lo que se le llama la iglesia invisible, los que han sido verdaderamente tocados, renovados por el Espíritu de Dios. Y que vamos a estar todos juntitos, reunidos allá en la boda del Cordero. Y eso es un acto soberano de Dios. Es un acto soberano de Dios. Y esa iglesia fue la iglesia fundada. Que la iglesia invisible tiene una manifestación visible, pues si lo queremos amarrar a la teoría de Roma, de que esa manifestación visible es una sola y punto y se acabó, pues ahí tenemos otra discusión, porque ¿cómo manejamos la realidad de que Roma, en el momento en que ocurre la Reforma Protestante, era una iglesia totalmente corrupta y con muchos vicios doctrinales, que en la misma historia de la iglesia, de los concilios de la iglesia, muchas de las cosas que se levantaron en esos concilios prácticamente ahora son negadas por Roma en muchos sentidos. Así que, ¿cuál es la iglesia verdadera, fundada por Cristo? La iglesia de Cristo, la iglesia invisible de Cristo, que se manifiesta, que tiene su manifestación en la iglesia visible, en todo lugar que esa iglesia se manifieste. No podemos limitar la obra de Dios porque es soberana. Hay una pregunta aquí que es histórica, de esas que siempre surgen en la mente de todo el que se enfrenta al Evangelio. ¿Por qué Dios permite la maldad y sufrimiento en el mundo? Efraín, ¿tú la quieres contestar? Bueno, yo lo que le puedo decir, ¿verdad? A quien dijo esto, ¿verdad? Quien preguntó,
Es que si, mira, si no existiera la maldad y el sufrimiento en el mundo, ya estaríamos en el reino de Dios. O sea, ya estaríamos. Y recuerden que Dios, cuando el hombre desobedeció, Dios dijo categóricamente que iba a empezar una serie de... O sea, nada va a salir bien, vamos a ponerlo así, nada te va a salir bien. Con el sudor de tu frente comerás el pan. Con el sudor de tu frente comerás el pan. Esa es la mantequilla del pan tuyo. Cardos y espinas la tierra te dará, tu mujer parirá con dolor. O sea, una serie de cosas que cuando nosotros las pensamos más profundamente de lo que dice, pues vemos todo el sufrimiento que hay. Y que sí va a terminar, o sea, esto va a terminar, pero es el día que venga Cristo a recoger a su pueblo redimido. Y es interesante que siempre un creyente renovado por Dios, a ese creyente se termina haciéndosele más fácil entender que Dios es soberano y que si Dios quiso que el mundo fuera como es, que esto pasara como pasó, porque desde el momento que el hombre cae, lo primero que hay que contestar en esa pregunta es ¿por qué Dios nos dio una oportunidad? Esa es la pregunta que sí hay que hacer. La pregunta obligada es no por qué Dios permite el sufrimiento, porque ya nosotros estamos descritos. Lea Romanos 3, léalo una vez, léalo 2 veces, léalo 3 veces, léalo 10 veces. Repáselo bien y usted va a entender por qué la pregunta no debe ser esta que se hace. La pregunta tiene que ser ¿por qué Dios nos tuvo consideración en la gracia? ¿Por qué Dios abrió la puerta para que nosotros tuviéramos salvación y vida eterna en Cristo Jesús, que murió en la cruz por nuestros pecados? Esa es la pregunta. El apóstol Pablo llama a Cristo el postrer Adán. Dios quiso darnos otro Adán, que es Cristo. Y Cristo es la cabeza federal, como se dice, ¿verdad? De aquellos que miran a Dios, ¿verdad? Que miran, que han aceptado la ley moral de Dios, aunque no la puedan cumplir, pero Cristo la cumplió por nosotros perfectamente y nos redimió. Llámanos 787-724-1190. 787-724-1190. Al final del programa estaremos orando. Tenemos ya unas cuantas personas que han llamado con peticiones de oración y queremos llevar estas oraciones al tribunal, ¿verdad? A los pies de nuestro Dios, para que Dios obre en la vida de todos los creyentes. No importa tu necesidad, llámanos 787-724-1190. El Señor está aquí con nosotros. Él lo prometió y nosotros así lo creemos. Cristo interviene, intercede por las peticiones de su pueblo. Y la iglesia de Cristo, su pueblo, le fue decretado desde el principio del tiempo que nosotros tuviéramos la opción, la oportunidad de allegarnos al Padre y particularmente a través del Hijo. Llámanos 787-724-1190. Continuando con el tema, hemos estado evaluando cuáles son las cosas que debilitan a la iglesia en el cumplimiento de su misión histórica, ¿verdad? Y de redención, de proclamar las verdades de la redención en Cristo Jesús. ¿Cuáles son esas cosas que le debilitan? Y hablamos primeramente, de cómo la iglesia se va conformando al mundo en su pensamiento, cómo la iglesia, al desconocer o tener indiferencia de la doctrina o tener indiferencia de aquellos documentos que le ayudan a sistemáticamente entender la doctrina, cómo la iglesia realmente está actuando en contra de ella misma. También en el área de muchas doctrinas desbalanceadas y que no tienen sustento bíblico, describimos varias: el dispensacionalismo, el carismatismo, el ecumenismo, la neortodoxia, y una última que tenemos en nuestra lista, pero no es la única, son muchas las que hay.
es el neocalvinismo, que es de más reciente cuño, ¿verdad? Se pretende en el neocalvinismo, de alguna manera hay muchas iglesias, pastores, creyentes que se dan cuenta de la fuerza, de la fortaleza de los principios de la reforma, pero entonces respaldan esa doctrina de la reforma creando un desbalance. Principalmente lo vemos en aquellas iglesias que le dan un enfoque primordial al evangelio social y a otras manifestaciones que roban el primado al evangelio verdadero. Y en ese sentido tenemos que alertar a la iglesia de que toda aquella forma de pensamiento, aun cuando se digan reformados, pero que quita el primado al verdadero evangelio, atenta contra un principio básico. Y ese principio básico lo encontramos en el momento en que se crea el diaconado. Si ustedes se recuerdan en los Hechos, cuando se crea, los apóstoles estaban en su función de ejercer misericordia en el pueblo de Dios, pues estaban atendiendo las mesas, ayudando a aquellas personas que tenían necesidad y le dedicaban un tiempo importantísimo a una obra que es aceptable, ¿verdad? Uh-huh. Pero ellos no en el proceso no tiraron por la borda la misericordia. Lo que dijeron fue: no es justo que descuidemos la palabra de Dios para atender mesas. Uh-huh. Y ahí vemos el primado que los apóstoles le dan al evangelio sobre cualquier otra consideración que pueda tener sus méritos y su importancia. A la doctrina. La doctrina es primero, la proclamación del evangelio es primero, la palabra de Dios es primero. Esa es la misión de la iglesia. Y con ello no estamos queriendo tirar por la borda, como ellos no lo hicieron, lo que es la misericordia. Toda iglesia debe tener un fondo de misericordia, una forma inmediata de ayudar a los que son de la familia de la fe principalmente. Así que en esto pues hemos visto ya unos vicios eclesiásticos en la doctrina, pero ¿cómo podemos llegar a ser reformados en el pensamiento? Ya que reconocemos que conformarse al mundo en el pensamiento está mal, ¿cómo podemos recomendarle a ustedes que nuestro pensamiento se conforme a Cristo y no al mundo? Y tenemos unas cuantas que le voy a pedir al hermano Efraín que nos hable de ellas. La primera dice aquí: congregarse en una iglesia comprometida con la verdad bíblica y que sea pastoreada por hombres de probado compromiso con la verdad. También tenemos que eso debe estar acompañado con leer la Biblia a diario y completa. Nosotros no debemos escoger las partecitas que nos gustan y leer nada más que eso, porque yo sé que hay gente que le encantan los salmos, pero nosotros debemos, y es bueno, yo no estoy diciendo que eso no sea bueno, pero nosotros debemos tratar de leer toda la Biblia. También establecer una cuarentena de todo mensaje que no esté claro en la verdad bíblica. Yo quisiera comentar esa. Uh-huh. Esa es algo que debemos, todos los pastores debemos, o los que somos ancianos de iglesia, ¿verdad?, de congregación, debemos implementar. Y es que le recomendemos a los creyentes que en la medida que ellos no estén todavía claros en ciertas cosas, que no estén exponiéndose a todo tipo de personajes que aparecen en los medios, que prácticamente lo que termina siendo es un popurrí de muchas ideas que los creyentes entonces finalmente se ven afectados en no tener una guía sola, ¿verdad?, de cómo ver la palabra de Dios. La última es ponernos a credos y confesiones y catecismos que nos ayudan a desarrollar nuestro conocimiento de la gracia de Dios de manera sistemática, y esa la estuvimos recomendando aquí en esta noche. Escríbenos: Púlpito Reformado, P.O. Box
363864, San Juan, Puerto Rico. 00936-3864. Si te interesa este programa continúe en el aire, puedes enviar tu ofrenda a nombre de la Iglesia Presbiteriana a la misma dirección. Púlpito Reformado, P.O. Box 363864, San Juan, Puerto Rico, 00936-3864. Si interesas mandar tu ofrenda para apoyarnos, lo puedes hacer a través de la ATH Móvil. El número de ATH Móvil es el 787-327-6063. 787-327-6063. Al mismo tiempo te invitamos que nos visites en los cultos de la Iglesia Presbiteriana Reformada en San Juan. Todos los domingos a las 10 de la mañana la escuela dominical y a las 11:15, a las 11:15 el servicio de adoración al único Dios verdadero. Estamos en el ramal 8176, kilómetro 2.9, al lado del Colegio Bonneville en Cupey, San Juan de Puerto Rico. Todos los domingos a las 10 de la mañana en la escuela dominical y a las 11:15 el servicio de adoración al único Dios verdadero. Tenemos lenguaje de señas durante todo el servicio. Si conoces a un amigo o amiga sorda, le puedes informar que en nuestra iglesia el servicio también se tiene en lenguaje de señas. También te invitamos a los cultos de la Iglesia Presbiteriana Reformada en el pueblo de San Sebastián del Pepino. Todos los domingos a las 11 de la mañana, el servicio de adoración. Para mayor información en San Sebastián del Pepino, en la Iglesia Presbiteriana Reformada, puedes llamar al 787-648-0984. 787-648-0984. Y ahí queremos aprovechar para saludar al hermano Jesús Méndez, pastor de la Iglesia Presbiteriana Reformada en San Sebastián, que en el fin de semana pasado acaba de ser la iglesia a entrar oficialmente a la OPC, a la Iglesia Presbiteriana Ortodoxa, en el presbiterio de Nueva Jersey y Puerto Rico. Así que ya estábamos celebrando ese fin de semana el que ya somos 4 congregaciones en Puerto Rico que estamos llevando el mensaje, por lo menos en 3 esquinas de la isla ya hay una manifestación de nuestra forma de gobernar y de dirigir la iglesia. En esta noche tenemos muchos hermanos que nos han llamado, ¿verdad? Y han pedido oración. Ernesto Colón de Río Piedra pide oración por salud. Doña Lidia de Bayamón, oración por toda la familia, por salud para su esposo que va a ser operado y un trabajo para su hija. Eneida Sierra de San Jorge nos felicita el programa y vamos a orar también por ella. Ana Vega de Juana Díaz pide oración por salud de ella y de toda la familia y felicita el programa. Miguel de Bayamón pide oración por salud y por Nereida, ok. Tenemos también a Leonel Pérez de Villalba, oración por salud y felicita el programa. Adelina de Cuamo, oración por salud. Tenemos a Miguel Ángel de Guayama, que tuvo una petición, una pregunta, pero le fue contestada por el hermano que estaba contestando las llamadas. Andrés Solano de Guaynabo también, que nos hizo pregunta. Carlos Benítez de San Juan, que también hizo una pregunta. José Quiñones de San Juan pide oración para que el Señor le ayude a pasar una prueba y felicita el programa. Tenemos aquí Lidia desde Florida, pero no Florida del pueblo de Florida, de Florida, Estados Unidos. Pide oración por Blessing Vélez, su hija, y por ella misma también. Saludos a Lidia en Florida. Nando Legrón en Santurce, que nos hizo una pregunta. Iris de San Juan, que también hizo alguna pregunta. Y un anónimo que nos puso una oración, ¿verdad? Nos puso una de las preguntas también. Oramos en esta noche. Dios verdadero, venimos ante ti en el nombre de Jesucristo nuestro Señor y presentamos las peticiones de tu pueblo. Peticiones por salud, peticiones por la familia, peticiones que solamente tú conoces, Señor. Por situaciones de vida, por trabajo, por muchas cosas tu pueblo pide. Y ponemos estas peticiones particulares y las peticiones de aquellos que en este momento están orando con nosotros. Señor, te pedimos que en esta hora
en el nombre de Jesús, en el nombre de aquel que tiene los méritos para que nosotros vayamos a ti y te supliquemos por estas cosas, que tú respondas a las peticiones de tu pueblo, que tú pases como médico por excelencia, Señor, que eres el que tienes en tu providencia el poder atender la salud de todos, que si tú no das salud, no hay salud, Señor. Pedimos en esta hora, Señor, que tú te glorifiques en las vidas de estas personas y que de alguna manera ellos puedan recibir de ti lo que han solicitado en esta noche. Amigos y amigas que me escuchas en esta noche, muchas gracias. El próximo sábado, a la misma hora, escucharás el Púlpito Reformado, la voz de la Reforma Protestante en Puerto Rico. Te invitamos a que el próximo sábado nos escuches a través de esta emisora, WBMJ 1190 AM en San Juan, WCGB 1060 AM en Ponce, WIBB 1370 AM en Vieques. Y que de alguna manera también, si tienes la oportunidad, nos busques en nuestra página de internet, presbiterianareformada.org, que ahí vas a tener información de nuestros servicios y de lo que nuestra iglesia enseña, y vas a tener una colección excelente de sermones positivos. Dios te bendiga. Dios bendiga tu vida, tu hogar y toda tu familia. Que el Señor te bendiga ricamente. Amigo y amiga que me escuchan, muchas gracias por escuchar Púlpito Reformado. Queremos invitarte a los cultos de la Iglesia Presbiteriana Reformada en San Juan de Puerto Rico. Llámanos al 787-649-8253. 787-649-8253 o al 787-410-7899. 787-410-7899. Al mismo tiempo, puedes accesar nuestra página a www.presbiterianareformadapr.org. www.presbiterianareformadapr.org. También puedes escribirnos a consistorio@presbiterianareformadapr.org. consistorio@presbiterianareformadapr.org. Y al despedirnos, queremos decirte a ti y a tu familia que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios Padre Todopoderoso y la unción fresca del Espíritu Santo esté sobre ti y tu familia, sobre todo el pueblo de Dios, reunido en el planeta Tierra, hasta la consumación del reino. Amén y amén.